Problema número 1. Nos dan 4 sistemas dispersos: gelatina, agua potable, bronce y aire. Y hay 3 alternativas que vamos a ver si es correcto o incorrecto. La primera, la gelatina es una mezcla homogénea. Bueno, la gelatina, tú sabes que es un coloide, ¿sí o no? Si la gelatina es un coloide, entonces los coloides son mezclas heterogéneas, ¿no? Por lo tanto, el enunciado sería falso, ¿ya? La gelatina, vamos a anotar acá, la gelatina vendría a ser una mezcla heterogénea. Pasamos al segundo enunciado. Dice, hay un coloide y 3 soluciones. Hay un coloide y 3 soluciones. Vamos a observar. A ver, por el momento la gelatina es un coloide. El agua potable, ¿no? Por lo general, el agua potable se considera en agua, ¿no?, purificada, no tratada, ¿no?, con mínima, pero mínima cantidad de repente de partículas en estado coloidal, ¿no? Como es tan mínimo, se considera, ojo, que el agua potable es una solución. O sea que es una mezcla de tipo homogénea. El bronce, como vimos en la parte teórica, es una aleación. Y esta aleación es una solución, inclusive una solución sólida, ¿no? Vamos a anotar acá que contiene cobre más estaño principalmente. El aire. Dice aire a seca, ¿no? Yo te he comentado que hay aire seco, hay aire húmedo, ¿no? Hay aire puro, hay aire contaminado, ¿no? Cuando te venga una pregunta de este tipo, usted asuma que sea puro. Entonces, el aire vendría a ser una solución, pero es una solución gaseosa. Entonces, el enunciado nos decía, hay un coloide y 3 soluciones. Sería correcto, ¿verdad? Tengo 3 soluciones y tengo un coloide. Acá vamos a colocar enunciado verdadero. Finalmente, todas las mezclas presentan una sola fase. Bueno, el concepto fase, una sola fase, se da en las soluciones o mezclas homogéneas, ¿verdad? Como tenemos 3 mezclas homogéneas, serían 3 casos nada más. En cambio, el coloide es una mezcla heterogénea, por lo tanto es un sistema no monofásico. Este enunciado sería enunciado falso. Bien, la pregunta decía, señale cuáles son las correctas, y sería solo 2, ¿no? Mirando las claves, la clave es la D. En la pregunta número 1, marcas la clave D. Problema 2. Nos hablan de un antiácido, ¿no? El famoso bismutol, ¿no? Dice, el bismutol es un medicamento que se utiliza como un antidiarreico y antiácido. Alivia la indigestión y el malestar estomacal. Ya, acá viene el dato, escucha. Cada 15 mililitros de bismutol, ¿ya? Cada 15 mililitros de bismutol tiene agua, tiene una sal de nombre subsalicilato de bismuto, una sal orgánica que contiene bismuto. Y en cada 15 mililitros de esta mezcla, ojo, de esta mezcla, de esta dispersión, hay 262 miligramos de esa sal. Pero también el enunciado nos dice que la sal es insoluble. Es una sal altamente insoluble. De acuerdo a esa información, el bismutol, ¿qué será? ¿Será una solución? ¿Será un coloide? ¿O será una suspensión? Pero si yo analizo las alternativas,
Dice, es una mezcla monofásica. Mezcla monofásica, eso se da cuando es una solución, ¿verdad? Es una emulsión. La emulsión es un tipo de coloide de líquido en líquido, ¿no? Se llama emulsión. Es una solución, o sea, es una mezcla homogénea. Es una suspensión, mezcla heterogénea, partículas que sedimentan, masa coloidal. A ver, creo que la respuesta ya te has dado cuenta tú cuál es, ¿no? Claro. Esta palabra me ayuda. Dice altamente insoluble. Entonces me imagino que este es el frasquito que contiene el bismutol. El agua sería el solvente. Y la masa que se encuentra en esta parte depositada sería la sal insoluble. Claro, insoluble al solvente agua, ¿no? Entonces el bismutol es una mezcla en la cual hay ¿cuántas fases? Estamos apreciando 2 fases, ¿no? La partícula prácticamente se ha ido al fondo. Me da a entender de que la partícula es grande y la acción de la fuerza gravitacional lo atrae hacia abajo. ¿Eso ocurre en un coloide? No. ¿Eso ocurre en una solución? Tampoco. Pero sí ocurre ¿en dónde? En una suspensión. Entonces la respuesta a esta interrogante es: se trata de una suspensión, ¿no? Si tú analizas las claves, la clave es la D. Una pregunta bastante interesante. Problema 3. Este problema 3, a diferencia de los problemas anteriores, inicia la aplicación de las soluciones, ¿no? Respecto a las soluciones nos piden cuál de los 3 enunciados es el correcto. Vamos a analizar uno por uno. En el primer enunciado dice: sus componentes se pueden ver con la ayuda de un microscopio óptico. Ese enunciado es contundentemente falso. ¿Por qué falso, profe? Porque las partículas componentes son tan pequeñas como átomos, moléculas, iones, que ante un microscopio no es posible verlo. Son invisibles, por eso lo pongo ahí. Enunciado 2. Las partículas de una solución pasan con facilidad el papel de filtro. Pasan con facilidad. A ver, acá tengo un esquema, tengo un embudo, ¿ok? Y hemos dejado una solución que está cayendo, ¿no? Una solución líquida en este caso, ¿no? El papel de filtro tiene pequeñísimos poritos, pero en una solución que puede ser agua azucarada, agua salada, ácido nítrico, soda cáustica, o sea, cualquier solución líquida, vamos a comprobar que todo va a atravesar el papel. Nada va a quedar retenido arriba. Si algo quedase retenido, ya no sería una mezcla homogénea, sería una heterogénea. En el caso de las soluciones, ¿no? Acá dice bien claro, todo lo que está en azul, solución que pasa totalmente. En otras palabras, nada queda retenido, ¿no? Justamente el enunciado nos dice que pasan con facilidad por el papel de filtro. Ese enunciado sería enunciado correcto. Enunciado 3. Los métodos de separación de las soluciones son destilación, evaporación y cristalización. Destilación, evaporación y cristalización. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a comentar lo siguiente. En general, las dispersiones, los componentes pueden ser separados por algún método, ¿no? Un método físico, que es lo más común. Y ese método depende de la propiedad de la sustancia que tú quieres separar. Recuerda que en una solución los componentes conservan sus propiedades. Destilación es correcto. Destilación es correcto. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo separamos los componentes de un vino, ¿no? Que tiene alcohol, por ejemplo, ¿no? Mediante destilación. ¿Cómo separamos los componentes de un licor? El caso del alcohol, por ejemplo, ¿no? Mediante destilación.
La destilación es un método que consiste en separar, debido a la diferencia de la temperatura de ebullición de las sustancias que están presentes. Por ejemplo, si yo tengo alcohol disuelto en agua, son líquidos miscibles, muy solubles entre sí. En el caso de que sea alcohol metílico o etílico, se le calienta a la mezcla y ese calentamiento hace que el primero que se vaya sea en este caso el alcohol, ya que tiene menor punto de ebullición, ¿no? Si es por ejemplo el alcohol metílico, hierve a 65 grados Celsius, el agua hierve a 100. Si él hierve a 65 grados Celsius y él hierve a 100 grados Celsius, entonces basta que yo lo caliente a 70, estoy garantizando de que el alcohol se vaya y el agua se quede. De esa manera estoy separándolos mediante la destilación. Evaporación. Evaporación es separación de líquido en sólido, ¿no? De sólido en líquido en este caso particular. Evaporar implica que el líquido va a pasar a la fase gaseosa, ¿no? Un ejemplo bastante sencillo sería la separación de sal en agua. La pregunta es la siguiente: ¿es necesario que el agua hierva? No. Basta que tú lo calientes a 30, 40, 50 grados Celsius para que el agua se vaya yendo mediante un fenómeno llamado la evaporación. A diferencia de la destilación, en el cual se requiere que hierva para diferenciarlo, ¿no?, a los dos, porque tienen puntos de ebullición distanciados. En el caso de la sal, en la vida la sal va a volver vapor. La sal es una sustancia sólida que soporta elevada temperatura, ¿no? Entonces basta que tú lo calientes y el agua se va a ir de a poquito. Claro, si estás apurado vas a calentarlo más, ¿no?, para que se vaya el agua y te deje la sal, ¿ya? Sería un ejemplo de evaporación. Cristalización. Esta parte quizás es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, te ponen a ti el siguiente caso. Tenemos arena y tenemos sal. ¿Cómo separarías a la arena de la sal? ¿Te acuerdas que lo comentamos al inicio, en la introducción? La manera sería echarle agua a la mezcla. Esa agua disuelve a la sal, pero no a la arena, ¿verdad? Y de esa manera podrías tú ya ir separando a la sal de la arena. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo, en vez de arena y sal, tengo sal con azúcar? A ver, ponte ese caso. Mira, yo tengo sal con azúcar. ¿Cómo separaría sal con el azúcar si son dos sólidos que echándole el agua lo disuelve los dos? Profe, hiérvalo. Pero si yo lo hiervo, se va el agua y me queda el azúcar con la sal. Un poco difícil, ¿no? Bueno, hay una manera que se llama la cristalización, que consiste en que disolvemos el azúcar con la sal, lo disolvemos, ¿ya? Y luego vamos a enfriarlo. Ese enfriamiento va a permitir que el sólido menos soluble, ¿no?, o más soluble, en este caso, más soluble, comience a formar cristalitos. ¿Por qué? Porque como es muy soluble, cuando tú lo enfrías, se va haciendo cada vez menos soluble. Entonces van a comenzar a formarse los cristalitos y de esa manera separaríamos al sólido más soluble del menos soluble. Vamos a ver el caso de la cristalización del cloruro de sodio con azúcar, en este caso con sacarosa, ¿no? Pero cuando ambos se encuentran en estado acuoso, o sea, cuando están disueltos en el agua. Entonces, mediante enfriamiento, el primero que se estaría retirando sería la sacarosa, porque es muy soluble, muy sensible al cambio térmico. Y el último sería, en este caso, el cloruro de sodio. Bien, este enunciado sería verdadero. Analizando las claves, nos piden cuáles son las correctas, ¿no? Entre las tres, las correctas son 2 y 3, ¿no? Bueno, mirando las claves, es la B. Entonces, en la pregunta 3, la respuesta es la B.
Problema 4. Nos dicen cuáles de los 3 enunciados son correctos respecto a las soluciones. Primer enunciado. 2 líquidos que son miscibles forman una solución independiente de la proporción en que se junten. Lógicamente tú te preguntarás qué significa miscible. Bueno, miscible significa que son solubles entre sí. Y si son muy miscibles, significa que no va a interesar mucho la proporción de mezcla, ¿no? De agrupación de los dos. Ese enunciado es correcto. Un ejemplo, el agua con el alcohol metílico, por ejemplo. Este líquido llamado alcohol metílico en el agua es soluble infinitamente. Usted puede preparar una solución de agua con alcohol metílico en cualquier proporción. Más agua, menos alcohol, menos agua, y siempre los dos van a disolverse, ¿ya? Es una solución miscible y fácil de conseguir, ¿no? El porqué de las cosas tiene que ver con los puentes hidrógeno, ¿ya? Cuando estas moléculas polares se van a disolver, van a formar puente hidrógeno, que fácilmente va a permitir la interacción soluto-solvente. En este caso el soluto sería el alcohol y el solvente sería el agua. Enunciado 2. Si el tamaño de las partículas de una dispersión es 8 nanómetros, entonces podemos afirmar que es una solución. Bueno, sabemos que hay 3 tipos de dispersiones, ¿no? Nos dicen si el tamaño de partículas es, en este caso, 8 nanómetros. Bueno, si tú recuerdas la tabla que explicamos en teoría, de las 3 dispersiones, la solución era aquella más pequeñita. Y el tamaño promedio de la partícula, si tú recuerdas, era menor a ¿cuánto? Menor a 1 nanómetro. Entonces, si este sistema disperso que me están hablando tiene un tamaño de valor 8, significa que es mayor que 1, entonces no es una solución, pero sí sería un coloide, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería enunciado falso, el enunciado 2. Pasemos al enunciado 3. Una solución se ve uniforme al microscopio, pero a escala atómica o molecular es heterogénea. Esta pregunta está un poquito complicada. A nivel de tamaño de partículas o a nivel de análisis de tamaño, se habla del macro, del micro y del submicro. Micro implica que nosotros podemos observarlo a través del microscopio, ¿no? Vamos a observar al microscopio. Pero submicro significa que con el microscopio no voy a poder observar. Entonces, si no voy a poder observarlo, significa que es a escala atómica o a escala molecular. Si nosotros en un futuro tengamos un microscopio potente que pudiese ayudarnos a visualizar átomos y moléculas, todo el mundo sería heterogéneo, ¿no? Porque estuviésemos distinguiendo tamaño de átomos y tamaño de moléculas, ¿no? Lo estuviésemos observando. Entonces, de ser así, sería el enunciado correcto, porque dice, una solución se ve uniforme al microscopio, pero a escala atómica o molecular es heterogénea. Sería correcto. Si a esa escala atómico-molecular sería heterogéneo, pero a la escala microscópica todo se ve homogéneo, ¿no? Ese enunciado es correcto, ¿no? Como acá dice, todo es homogéneo al microscopio. Pero a escala atómico-molecular sería heterogéneo, ¿no? Por eso el enunciado es verdadero. Bueno, nos dicen cuáles son las correctas, sería 1 y 3, ¿no? Mirando las claves, la clave es la B. La B de barco. Problema 5. Un problema teórico también interesante. Dice,
Respecto a las soluciones, marque verdadero o falso. Otra vez nos dan 3 enunciados. Primer enunciado. Para que la disolución sea favorable, el enlace soluto-solvente debe ser más intenso que el de soluto-soluto y solvente-solvente. Bien, esta pregunta tiene que ver con el proceso de disolución, ¿no? Que justamente en la teoría vimos un videíto segundo que tiene que ver con ese proceso. Vámonos con el ejemplo que les he traído. Por ejemplo, aquí estamos observando un recipiente que contiene, en este caso, agua, ¿no? Tenemos aquí el caso del cloruro de sodio, ¿no? Que es una sal, y acá tenemos el agua. Luego de un tiempo vamos a dejar que la sal se mezcle con el agua lo va a disolver y al final lo tenemos así. Como el agua es el solvente, se llama solución acuosa de la sal cloruro de sodio. ¿Cómo es esto, profesor, de soluto-soluto, solvente-solvente? No entiendo. Mire, observe lo siguiente. De hecho, la sal es el soluto. Pero antes que la sal se disuelva, tú te podrás analizar. Es un enlace que une al sodio con el cloro, ¿verdad? Como es un compuesto iónico, el enlace es iónico. Esa interacción que hay entre sodio y cloro se llama interacción soluto-soluto. ¿Ya? Entonces la interacción soluto-soluto sería la fuerza que une al sodio con el cloruro. Esa interacción se llama interacción soluto-soluto. Lógicamente que acá hay un enlace, ¿no? Hay un enlace iónico que los mantiene juntos. Pero en el agua ocurre algo similar. Antes que la sal haga contacto con el agua, las moléculas de agua están unidas entre sí. Entonces, las moléculas de agua se unen mediante una fuerza llamada puente hidrógeno. A esa interacción se le llama interacción solvente-solvente. En este caso tenemos agua versus agua. Acá hay una fuerza que se le conoce como la unión puente hidrógeno, solvente-solvente. Cuando la sal hace contacto con el agua lo disuelve, el agua disocia, rompe el enlace entre sodio y cloro y a cada uno de los iones, como vimos en el videito, lo va a solvatar iónicamente. Entonces, soluto, solvente, significa que el sodio va a estar rodeado de moléculas de agua y también el cloruro rodeado de moléculas de agua. Entonces, a esta interacción se le llama la interacción soluto-solvente. Para que la disolución sea favorable, ¿cuál de las 3 interacciones debe de prevalecer? Lógicamente que si el objetivo es que ocurra una solución, debe prevalecer la interacción soluto-solvente, más que la unión entre soluto-soluto y solvente-solvente. Por lo tanto, el enunciado sería verdadero. Enunciado 2. Dice, en una disolución acuosa de sacarosa se da una solvatación iónica. Bueno, solvatación iónica se da cuando el soluto es un compuesto iónico y la sacarosa es una sustancia molecular, ¿no? En el caso de la sacarosa en el agua disuelta experimenta una solvatación molecular. Los cristales de sacarosa o de azúcar, cuando entran en contacto con el agua, se van a degradar de tamaño. Esta masa azul me simboliza la masa del agua, o sea, la masa del solvente. Y en el caso de la sacarosa, esto que está acá, blanquito, con carga negativa y positiva, vendrían a ser las moléculas que inicialmente formaban parte de un cristalito, pero el agua los ha separado, no formando iones. Por eso se dice que la solvatación es de tipo molecular, ¿no? Y no es iónica, es una solvatación molecular, ¿no? Sería en todo caso falso. Enunciado 3. Al disolver tetracloruro de carbono en benceno, sus moléculas se unen por fuerza de London. Bueno,
hay que recordar un poco las fuerzas intermoleculares que son London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. El tetracloruro de carbono es un líquido, al igual que el benceno, y ambos líquidos son apolares. Tú sabes muy bien que para que ocurra una disolución, lo ideal es que la polaridad ayude, ¿no? O sea, que ambos sean polares o ambos apolares. Por lo tanto, en este caso, son dos líquidos apolares, se va a dar una disolución. Al interactuar, se van a unir mediante fuerzas de dispersión, o también llamado las fuerzas de London. Son las responsables de la unión de las moléculas de tipo apolar, ¿no? Por eso sería enunciado verdadero. Bien, de los tres enunciados, la pregunta es ¿cuál es verdadero o falso, no? Entonces, mirando las claves, la 1 es verdadero, 2 falso y 3 verdadero. Verdadero, falso, verdadero, ¿no? La clave sería la B. Pregunta 5, clave B. Problema 6. Marque verdadero o falso, igual manera, 3 enunciados. 1. Al juntar benceno y tolueno se forma una solución. Es similar al problema anterior, pero hay algo distinto, ¿no? En este caso, el tolueno. El benceno, como sabemos, es un líquido de naturaleza apolar. El tolueno también es apolar, tiene parte hidrocarbonada, ¿no? Prácticamente es como el benceno, son dos líquidos de naturaleza apolar. Entonces, si son dos apolares, son miscibles entre sí, formaría una solución. Sería enunciado correcto. 2. Una solución líquida presenta el efecto Tyndall. Una solución líquida presenta el efecto Tyndall. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el efecto Tyndall es solo para coloides, ¿ya? Solo para sistema coloidal. Sería enunciado falso. Finalmente, el enunciado 3, los componentes de una solución conservan su identidad. Conservar identidad significa que van a estar interactuando, pero no van a reaccionar, ya que si reaccionen pierdan la identidad, ¿no? O sea, se convierten en otras sustancias. En general, en las dispersiones, los componentes no van a perder su identidad, lo van a conservar en todo caso, ¿no? Sería en este caso enunciado verdadero. Muy bien, vámonos con la clave. Nos pide verdadero, falso, ¿no? Acá sería verdadero, falso, verdadero, mirando las claves. La letra C es la respuesta. Clave C. ¿Qué afirmaciones son correctas respecto a las soluciones, ¿no? Problema 7. Primer enunciado. Una solución conduce la corriente eléctrica porque en su interior presentan gases disueltos. A ver, en clase hemos visto que las soluciones que conducen la corriente se le llaman soluciones electrolíticas. Pero el requisito, ¿cuál era? De que el medio líquido debe tener iones. Si son gases, los gases tienen como unidad estructural a la molécula. Y la molécula, a menos que se ionice, puede ocurrir, ¿no? Pero acá están generalizando, ¿no? Una solución conduce la corriente eléctrica porque en su interior presentan gases disueltos. Creo que el requisito ahí, más que presenta gases o líquidos, es que presenta iones. No es que presenta meramente gases, ¿no? Por eso el enunciado sería falso, ¿ya? Debe presentar iones disueltos.
El requisito es este, porque hay algunas moléculas gaseosas que en el agua no se ionizan. Por ejemplo, el oxígeno en el agua, el dióxido de carbono en el agua no se ionizan. Pero hay algunas que sí, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, para formar el ácido clorhídrico sí se ioniza, ¿no? Pero no es el requisito sea gas. El requisito es que presente iones. Enunciado 2. El tamaño de partícula de la fase dispersa en una solución es mayor que en un coloide. Bueno, creo que eso ya está bastante claro. Ese enunciado es falso. ¿Por qué? Porque los coloides tienen partículas que están constituidas por aglomeración de átomos o de moléculas, más que una solución, obviamente. Y 3. Una solución concentrada tiene más soluto disuelto que una saturada a la misma temperatura. Bueno, si tú te pones a analizar, la palabra saturada significa que ya no acepta más. Concentrada es que está acercándose a la saturada, pero no lo logra pasar ni siquiera igualar. Por lo tanto, este enunciado también es incorrecto. Si yo asumo que la letra C simboliza la concentración, entonces la concentración en una solución saturada lógicamente será mayor a la de una concentrada. Bien, haciendo enunciado a la pregunta, nos piden cuáles son las correctas. Bueno, en este caso las 3 son incorrectas, la clave sería la B, ¿no? Ninguna es correcta.